Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy, último día de la Semana Mayor, les traemos la historia de un hombre de fe, con quien muchos colombianos crecieron escuchando por radio su sermón de las 7 palabras o prendiendo el televisor para verlo en la misa dominical. Les hablo del telepadre y luego Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, un carismático comunicador que era asesor de varios periodistas y que tuvo espacios propios en prensa, radio y televisión. No te encontrabas con el obispo tradicional, con el obispo distante, sino que te encontrabas con un colega. Monseñor era para eso, a él le gustaba todo eso. Porque todo el mundo lo escuchaba. Candelo, le decían. No, este tiene candela. Hubo una estrecha relación entre el padre Héctor Gutiérrez Pavón y San Juan Pablo II. Este lo nombró obispo y a su vez Monseñor Candelo, como le solían decir, fue el jefe de prensa de la visita de su santidad a Santo Domingo. Y es que nadie más apropiado para el manejo de las comunicaciones que él, a quien le tocó con el dolor de su alma presidir las honras fúnebres de su amigo y colega Jaime Garzón. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia. Así sea. ¡Que viva la paz! Eran muy amigos, eran muy panas con Jaime Y Garzón. dijeron, acaban de matar a Jaime Garzón. Esto sin duda afectó emocionalmente a Monseñor. Aunque murió por una falla multisistémica, pocos sabían que desde niño Monseñor Gutiérrez Pavón tuvo que enfrentar problemas cardíacos. Apenas unos meses antes de morir, también tuvo una caída que le propinó una contusión en su cráneo. Aquí les contaremos los detalles de sus últimos días de vida. Se ponía pálido, pálido, pálido. Pues nosotros lo sacamos rápido a él. Y se rajó la cabecita. Su corazón tenía como un 30%. Sí, estaba ya con oxígeno. Jovencito se fue cuando más lo necesitaba. Al cumplir los 75 años de edad, Monseñor Héctor Gutiérrez presentó su renuncia a la Santa Sede como obispo de su diócesis. Allí dejaba un legado impresionante, desde una nueva sede episcopal hasta un seminario y, sobre todo, un deseo inmenso por conseguir la paz para Colombia. Fruto de ello fue que logró el cese de la Guerra Verde entre los esmeralderos de Boyacá. Víctor Carranza y su contraparte lo respetaban. Uy, con los esmeralderos trabajó, pero mucho. Él era el único que era capaz de hacer sentar en la misma mesa a los enemigos. Y lo logró, sí, lo logró. ¿Cómo no van a querer a una persona que ayudó a que dejaran de haber muertos? Por su ubicación estratégica, la riqueza de sus tierras fértiles, su arquitectura, su historia y por ser el centro de mayor explotación minera, Boyacá desde siempre ha estado en el ojo del huracán. Hablarles de paz en ese momento la gente era realmente no aceptable. Entonces, que había que seguir la guerra, que todos tenían que uno irse para allá, otro para acá. Sí. Era muy berraco creerle en ese momento a una persona de palabra, porque en ese momento el conflicto era muy duro, muy duro. Por ejemplo, mi papá, él alcanzó a tener bastante personal armado en su momento, ¿no? Alguien decía, la carretera de aquí a Muso se puede pavimentar con solos muertos. Y si el río Minero hablara, ¿cuánto no tendría que decir el río Minero? La Guerra Verde dejó más de 3.500 muertos a lo largo de una década. El terror sembrado por la ambición de los actores ilegales, conminados por el narcotráfico y el paramilitarismo, dejó una ola de terror, tristeza, frustración y pobreza a su paso. Mis recuerdos era que nosotros siempre vivíamos con el miedo de que nos mataran, de que mataran a un familiar, porque realmente la guerra era muy cruda. Empezando por un tío mío, Carlos Murcia. Él murió, fue de los primeros que murió y dio la vida por este proceso, porque era el que creía firmemente que todos teníamos derecho a trabajar. Estamos ubicados acá en el sector del Amioca, en donde en tiempos de guerra era una línea invisible. En esa época, de pronto, las personas que eran de Muso no podían pasar para Coscuez ni de Coscuez para Muso porque, pues, lastimosamente se asesinaban entre ellos. Y también este punto es muy característico porque acá fue el primer diálogo de paz.
aquí fue donde el grupo de Coscuez y el grupo de Muso mandaron delegados de paz, voceros de paz, y aquí se encontraron también pues mediante la intermediación del Estado y sobre todo de la iglesia. En ese momento de Monseñor Jarro Tobo, que quien ayudó pues a empezar esos diálogos de paz. El aporte de Monseñor Héctor Gutiérrez fue vital para que mermara el conflicto. Con Monseñor Álvaro Raúl se alcanzó a firmar ya el proceso de paz. Pero eso es una cosa, es la firma, pero pues ya la aplicación, ya la implementación de esa paz fue a cargo de Monseñor Héctor Gutiérrez. Uy, con los esmeralderos trabajó, pero mucho, mucho. Y se metió con ellos y él buscó a Carranza hasta que lo encontró, porque el tipo era muy complicado de conseguirlo y nadie se lo mantiene en secreto. Fue un papá capaz de sentar a los esmeralderos, invitarlos a comer un cocido boyacense en su casa y reconciliarlos. Monseñor fue de pronto capaz de sentar en una mesa a don Víctor y a don Luis Murcia, que eran los líderes en ese momento de cada sector. Él era el único que era capaz de hacer sentar en la misma mesa a los enemigos y hablarles del perdón, de hacerlos personales y compromisos de reconciliación. Gracias al esfuerzo de la iglesia y de la mano de Monseñor fue que se realizaron muchas reuniones. Era una persona que vivía pendiente de cualquier situación, en cualquier conflicto, lo más mínimo. Él, digamos, estaba pendiente, citaba. Salía 3 de la mañana porque había una reunión en tal parte, o regresaba 2 de la mañana porque tenía que estar como un gestor de la paz. Ellos querían la paz y sacrificaban su vida por la paz. Entonces, eso fue el punto fundamental para darle seguridad a la paz. Fue un gran gestor en este proceso, generando mesas de diálogo y reconciliación en el Acuerdo Regional de Paz por las 15 provincias del occidente de Boyacá. Era muy bonito ver cómo las familias se encontraban, se abrazaban, lloraban de la alegría, ¿no? La historia del occidente nos demuestra que la paz se puede queriendo y haciéndolo rápido, ¿sí? Y con la intervención de la iglesia, primeramente mi Dios, y obviamente del Estado. Realmente Monseñor Héctor Gutiérrez fue el pacificador de esta región de Otanche, de esta región esmeraldera. Y lo logró, sí, lo logró. Ellos firmaron la paz. Hicieron una ceremonia, me acuerdo que hicieron una ceremonia en Chiquiquirá muy bonita. Es que un obispo es eso. Ojalá todos los religiosos o todos los que tienen un liderazgo espiritual entiendan eso, que no estamos para detonar puentes, que no estamos para generar abismos, sino para acercar a las partes. Amainó el viento, el mar calmó esas tempestades tan duras y quizá los medios no alcanzarán tampoco a ver que eso le costó a él críticas, quizá me atrevería a decir hasta calumnias para él. En el año del año 2013 hubo un nuevo momento álgido de la paz, estando el nuevo obispo ya aquí varios años, y fue necesaria la intervención de Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, ya que él conocía a esos líderes, conocía el proceso de la situación, y sin lugar a dudas su intervención fue de vital importancia para volver a colocar pues escenarios de paz. El convenio, el pacto, la firma que hicimos en el occidente de Boyacá no se va a romper, porque no salió de una componente política, no salió de un arreglo político, no, nació del corazón de todos. Claro, ¿cómo no van a querer a una persona que ayudó a que dejaran de haber muertos? De que antiguamente el miedo era que no podía salir a la calle porque una bala perdida lo podía asesinar. En cambio ahorita podemos ir a Santa Bárbara o Otanche sin el miedo de que de pronto un retén o algún loco que esté borracho nos coja y nos prenda munición, y podemos transitar totalmente tranquilos porque esa paz nos permite eso. Coscuez ha sido parte del desarrollo fundamental de esta región. Gente que viene de todos lados, gente que siempre ha sido de acá, gente que viene de afuera con la ilusión de venir a meterse en el gremio, de pronto a comprar una esmeralda, de pronto a conocer, porque esto tenía muchas historias. Si nosotros no aprendemos de los errores que cometieron nuestros antepasados, volvemos a lo mismo.
duda alguna, Héctor Gutiérrez es el periodista que más lejos logró llegar en la Iglesia Católica. No en vano le decían Telepadre. No solo porque él era el encargado de presidir la homilía los domingos en Televisión Nacional, sino que gracias a sus estudios de medios de comunicación en la Javeriana y una maestría en producción de cine y televisión en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, California, fue director del programa de la Conferencia Episcopal de Colombia, La Voz del Papa, desde 1982. Amables amigos, el Papa Benedicto XVI nos ha enviado un mensaje en el cual nos hace una invitación muy importante. Luisito, mírenlo. Bien, estoy bien fotogénico y le gustaba estar muy elegante. Era intachable ese vestido y él todo lo tenía con mucho cuidado. Manos, eso lo recuerdo muchísimo. Él acababa de ordenarse, un sacerdote joven con todo su entusiasmo. Teniendo unas grandes cualidades de expresión, su voz, su tono, su voz, la alegría que irradiaba. Y es que en ese momento era el furor de la televisión y a él le gustó muchísimo eso. Lo comenzamos a conocer a Héctor Gutiérrez Pavón con La Voz del Papa, que él inició estos programas en los que tocaba diferentes temas del Papa. Y pues era la gran novedad para Colombia en su momento, que las ondas de radio y la señal de la televisión pudiese llegar en directo desde Roma, desde el corazón de la iglesia, a todos los hogares de Colombia. Él era el director y el presentador general de La Voz del Papa. Y yo tenía una sección en la que yo leía noticias eclesiales, ¿verdad? Eso se grababa en Lumen 2000 Televisión, ahí en el Minuto de Dios, y yo era el presentador. Para nosotros, para los periodistas, fue un gran aliado porque él logró acercar la iglesia a los medios de comunicación. Yo me acuerdo que yo fui a varias conferencias y me decían, mire, la camiseta, la esa que nos ponemos encima es la casulla. Mijo, esto es un cíngulo y se escribe con C. Y muchas veces decía, es mitra, no es metra. Esa era la jovialidad de él, ¿no? Él siempre muy gustoso de su relación con los medios de comunicación. Nos hacía entender que la comunicación es la esencia de la iglesia. El evangelio es comunicación, es un mensaje. Monseñor Candelo me llamaba para que yo le cantara, pero cuando le cantaba las misas a él, yo no podía ir con vienen con alegría. No, me sacaba de me botaba, me rompía el armonio y la guitarra. Él quería fuerza, alegría. Era un buen amigo, amante de las rancheras, tocaba la guitarra y le gustaba la buena mesa. En el seminario mayor fue mi profesor, muy espontáneo, muy tranquilo, es decir, rompiendo esquemas en cuanto a la manera tradicional de enseñar. Fue mi superior y me acuerdo mucho como él sacaba dentro esa fuerza, ese carácter que tenía para contagiar el mensaje. Él nos educaba con cariño, pero nos ponía también los puntos sobre las íes. Yo tengo muchas anécdotas cuando lo acompañaba en sus giras pastorales. Nos decía, Chino, siénteseme bien, coma bien, maneje bien la cuchara, el tenedor. Yo recuerdo que decía cosas como estas. Es que yo soy católico desde la teta de mi madre. Somos criados con leche de mamá católica. Esos son dichos que él tenía siempre. Las homilías siempre decía, Chino nacido, Chino bautizado. Chinito, ¿qué hubo, Chinito? ¿Cómo va tal cosa? Mire, Chinita, tal asunto. O le decía a la gente, es que estoy turuleto. O es que yo no soy de pipiripao. Eran expresiones que yo recuerdo mucho de él cuando conversaba. Y luego cuando llegaba a los lugares, era muy sencillo, inclusive estaba preparando, llegaba a las cocinas a mirar a ver qué estaban preparando. Eso se metía a la cocina, se metía a la atmósfera, esto, lo que fuera también. Él llegaba a mi casa y me decía, vieja, sírveme arroz, pero arroz blanco, no me vas a dar otro arroz porque a él no le gustaba de otro arroz. Una vez me llamó como un jueves o algo así y me dijo, ¿qué vas a hacer el sábado, Pedrito? Entonces le dije, no, el sábado estoy de descanso. Entonces me dijo, ¿por qué no me acompaña a una cosa que voy a ir? Nos gastamos 2 horas, me dijo. Y entonces
llegamos, bienvenidos acá, que es nuestro. Y entonces fuimos a una casa donde una señora donde tenían la morcilla y las papitas y todo. Dijo, negro, vaya al platón, en un papelito tráigame dos, el chicharrón y el pedacito, que no se dé cuenta ninguno yo. Porque amo a Dios sobre todas las cosas, porque amo al Señor sobre cualquier otro interés. Por eso yo perdono, por eso yo amo, por eso me entrego al servicio de los demás. Con ese vozarrón que Dios le regaló, tenía una voz que comunicaba y encantaba. Una de nuestras hermanas cumplió los 50 años de vida religiosa y llevaron unos mariachis. Pues Monseñor lo invitaron los mariachis, se subió al escenario, se puso el sombrero y cantó Mujeres Divinas. Muy lindo, Monseñor era para eso, a él le gustaba todo eso. Mire eso tan lindo. Mi hermano estaba aprendiendo a tocar guitarra. Tenía su carro nuevo, era un Jeep rojo. Que era un aficionado a los carros, pero especialmente el Volkswagen. Lo cuidaba muchísimo y era orgulloso de lucirlo. Sí, era un Volkswagen modelo 74, que esos carros sí, es un supervirus. Que en el país dicen que hay por ahí 20 nomás. y entonces me decía, no, tengo un sobrino que quiere mucho el carro. Le dije, no, pero padre, ese carito déjemelo, que está bueno, está bien cuidadito. Entonces le daba risa. Fueron muchas las veces que enfrentó la muerte a través de sus amigos, pero también en carne propia cuando estuvo a punto de ser incinerado, porque su carro se incendió en plena calle 80 con carrera 30. Llegando a la calle 80, ahí se nos incendió. Fue rápido que vimos llama, pero en la parte de adelante. Varios carros nos ayudaron, sacaron extintores, pues nosotros lo sacamos rápido a él, que era la seguridad, y fue el susto. El caqueseño ocupó importantes cargos en los medios de comunicación oficiales del Vaticano, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces, como acababa casi de llegar de la especialización en los medios de comunicación, la conferencia episcopal le dijo, esta es su materia, entonces hágase cargo de esto. Y lo hizo muy bien. Se metió en los medios con mucha capacidad. Él tenía ese carisma. También en el episcopado latinoamericano llevó la dirección y las riendas de las comunicaciones. Hicieron todas esas visitas. Esta es una visita a Palos de Moguer, en España. El CELAM también recibió muchos beneficios del servicio que él prestó allí en el Departamento de Comunicaciones. Él como periodista, sus hermanos que él tenía en su corazón eran los periodistas de Colombia y los de América Latina. Lo que pasa es que Monseñor Gutiérrez Pavón era un comunicador nato y tenía la cercanía con los periodistas. ¿Por qué tenía la cercanía? Porque era cotidiano. Es decir, tú te encontrabas con él y no te encontrabas con el obispo tradicional, con el obispo distante, sino que te encontrabas con un colega. Este hombre fuerte y aguerrido enfrentó desde muy joven una agresiva falla cardíaca. Como por ahí, como de los 12, 14 años, él empezó a sufrir del corazón. Se ponía pálido y mi mamá le echaba alcohol, lo cogía, lo tenía ahí hasta que le pasaba como el problema y ya después le pasaba. Sí, él estaba medicado, su corazón tenía como un 30% en la etapa final de funcionamiento. Siempre lo mantuvo en silencio. No le gustaba mostrarse débil. Sus palabras y actitudes eran tan fuertes como sus ganas de ver que Colombia fuera un país en paz. Yo creo que hizo más de lo que mediáticamente podemos saber.
porque guerra era guerra. Y para él era fundamental el ser un gestor, casi que mediador de la paz allí, y lo logró. Nosotros no somos negociadores, nosotros somos facilitadores. Y así lo hemos hecho muchas veces, de manera muy especial en el Caguán y en los diferentes diálogos que se han presentado en la historia de Colombia. El lunes 2 de diciembre a las 7 de la mañana, su cuerpo se cansó, se fatigó y su alma voló a la eternidad. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final de quien fuera el obispo auxiliar de Cali, Héctor Gutiérrez, un hombre muy cercano al Papa Juan Pablo II. Y hablaba de él con un cariño y con una especialidad extraordinaria, y así fue que Juan Pablo II fue muy especial con él. Mire, mi hermano. Él era el cura que hacía las catequesis de preparación para la venida del Papa Juan Pablo II en el año 86. La visita de San Juan Pablo II a Colombia estuvo a cargo de Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón en cuanto a las relaciones con los medios de comunicación y que la señal de esa presencia del Papa en Colombia pudiese llegar a toda nuestra nación. Señor, en Colombia hay mucha expectativa por lo que va a ser el mensaje del Papa. ¿Qué pueden esperar los colombianos de ese mensaje? De manera muy especial, los colombianos podemos esperar del Papa lo que siempre ha mostrado con nosotros: cariño, amor y en esta ocasión solidaridad. Y fruto de esa visita a Colombia, el Papa le hizo un regalo muy bonito a nuestra ciudad, el episcopado de él. ¿Quieres predicar fielmente y sin desfallecer el Evangelio de Cristo? Sí quiero. ¿Cuál es el reto más importante que tiene usted ya a ser consagrado obispo? El reto que tenemos todos los sacerdotes y la predicación de la palabra de Dios es hacer que Cristo llegue a los hogares del país, a los hogares de Colombia, que una vez más Cristo vuelva a estar con los niños en el colegio, vaya con ellos a la universidad, esté con papá en el trabajo, esté con el campesino en el surco y no le deje perder la esperanza al menesteroso, al enfermo, al indígena y a todos aquellos que creen en Dios. Una de las grandes frustraciones de su vida fue que, a pesar de esforzarse tanto por lograr la paz en el occidente del país, sus múltiples esfuerzos fueron en vano. A veces salía a medianoche, los llamaban, hay un problema en tal parte, vámonos, no importa la hora, vamos para allá. Ya estamos, allá les llegamos hacia las 3 de la mañana, pero Monseñor Héctor llegaba porque llegaba. Y él sufría con ese tema porque no era fácil, ¿no? Congeniar con mucha gente. Pero yo lo entendía, a veces venía alegre porque se veía positivo, como muchas veces muy triste. Me duele también tanta gente pobre, tanta gente que no tiene que comer, tantos niños que se nos mueren, tantos hogares rotos, chinitos sin el amor de un papá, sin la ternura de una mamá. También ejerció el obispado en Chiquinquirá. Dejó una gran huella en la región gracias a sus obras sociales. El 2 de febrero de 1998 fue designado por su santidad San Juan Pablo II, obispo residencial de la diócesis de Chiquinquirá, y tomó posesión el día 15 de marzo de 1998. Se tomó como residencia del obispo la Casa Cural del Sagrado Corazón. Él vivió ahí prácticamente hasta que se fue. Entonces, de una manera muy sencilla, el párroco vivía en la parte de arriba, compartíamos como una buena familia, entonces todo lo que fuera. Esto de lleno marcó la sencillez y la humildad del obispo, de Monseñor Gutiérrez Pavón, porque su cercanía, su sencillez llevó a no tener reparo en hacerlo. Esta era la pieza de él, Fue una persona muy excelente, muy humana, un ser muy humano. Monseñor Héctor Gutiérrez era una persona muy humana. Muy cercano a nosotros en ese entonces como seminaristas. Él estaba muy cercano, iba mensualmente allá al seminario a visitarnos. Cuando llegaba al seminario era impresionante porque todos lo rodeábamos, siempre queríamos escuchar las homilías de Monseñor Héctor.
Era muy común ver a este líder caminar por senderos destapados bajo el sol, con un clima extenuante, repartiendo mercados y llevando aires de esperanza a través de la palabra del Señor. Yo lo definiría con dos palabras. Un padre para todos los sacerdotes. Yo puedo hacer un resumen de las obras que hizo Monseñor, que sigue comenzando precisamente por en la casa sacerdotal de Tinjacá, luego en el seminario menor, para que pudiéramos recibir recursos de las entidades oficiales, había que hacer unos convenios. Y luego entonces le dio un impulso para que tuviera todos los elementos allí, campos deportivos, laboratorios, todo lo necesario para eso, los docentes también. Y la preocupación de él era tener la casa episcopal, donde está actualmente nuestro obispo, Monseñor Luis Felipe. Esta es, digamos, la última obra que Monseñor Héctor Gutiérrez dejó plasmada aquí en la diócesis, porque casi ni la alcanzó a estrenar, se tuvo que ir. Y le agradecemos también en la creación de la funeraria acá, que queda al lado de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente yo estoy como párroco de esta comunidad. ¿Qué recordamos de Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón? Su energía, su calidez humana. Le recordamos por ese Via Crucis que él realizaba desde la parroquia de la Santísima Trinidad hasta acá. Y sobre todo las procesiones que él hacía aquí en Chiquinquirá, era una cosa muy grande. Las procesiones de Chiquinquirá se empezaban a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y se terminaban a la 1 de la tarde, los días viernes. Y eso era gente, pero en abundancia, cantidad y recantidad de gente. Doña Elvira Cortés Gil, una chiquinquireña dedicada a las labores del campo, nunca pensó que por abrirle la puerta de su casa a 4 desconocidos le costara la vida. El 15 de mayo de 2000, el mundo quedó atónito con este cruel acto criminal en contra de doña Ana Elvira Cortés Gil, una cultivadora de maíz, objeto de extorsionistas en la Palestina, zona rural de Simijaca, en Boyacá. A sus 55 años, dejó huérfano a sus 4 hijos. Con mucha tranquilidad y encomendándose a la Virgen de Chiquinquirá, esperaba que el técnico lograra desactivar el artefacto explosivo. Monseñor Héctor Gutiérrez era el obispo titular de la diócesis de Chiquinquirá en ese momento y fue el encargado de presidir sus honras fúnebres, un dolor que marcó su vida. Los noticieros, la televisión, los periódicos narraron este acontecimiento como una cuestión de lesa humanidad, la manera como vilmente le fue colocado el collar bomba a esta señora y como después de los esfuerzos que se hicieron por salvarle la vida, no se logró precisamente y el collar estalló. Esto sin duda afectó emocionalmente a Monseñor Héctor Gutiérrez. Yo creo que de las cosas que a él le dolió mucho fue precisamente. Presidió la caravana que trasladó a la Virgen de Chiquinquirá hasta Bogotá para hacer un llamado a la paz. Esta imagen solo ha salido 10 veces de su nicho. Él venía en procesión y se fue en procesión. Eso nadie lo ha hecho. Él fue muy de la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? Él decía, nosotros en Chiquinquirá tenemos un privilegio que no tienen en Nueva York ni lo tienen en ningún país de Europa. Nosotros hemos sido renovados por la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y desde ahí parte la renovación de Colombia. Monseñor Héctor Gutiérrez presenta la Virgen de Chiquinquirá. O sea, la cita es mañana, ¿qué horas? Mañana salimos de Chiquinquirá a las 11 de la mañana. Llegaremos a Bogotá hacia las 6 de la tarde. A las 7 de la noche tenemos una celebración a la cual estás muy invitado con toda tu familia. Yo veré. Bueno, Monseñor, muchas gracias. Ok. Veníamos de una vereda que se llama en Saboyá, se llama Merchán. Veníamos hacia el pueblo, ya nos faltaban por ahí unos 2,5 kilómetros, cuando lo llamaron y dijeron, acaban de matar a Jaime Garzón. Y a él le dolió muchísimo, muchísimo la muerte de Jaime Garzón. Porque él fue profesor de él y aún le hizo una entrevista y él lo quería mucho también. Alguien que se salía de la estructura tradicional y tiraba puentes con personas como Jaime.
tipo brillante, un tipo con una cierta experiencia espiritual allá a la base, porque su familia tenía una experiencia espiritual, y Monseñor tenía la oportunidad de conversar con él, de dialogar con él, porque lo hacía con todos. Sí, es verdad, Monseñor, que por ejemplo los curas que no se ordenan, ¿se desordenan? No. ¿No? No, porque hay unos tíos que fueron alumnos míos que no se han desordenado. Una entrevista que realmente dejó huella, porque eran muy amigos, eran muy panas con Jaime Garzón y se conocían mucho. Jaime Garzón le hacía bromas y también Monseñor le respondía con esa jocosidad. Fueron buenos amigos, fueron buenos amigos. Y claro, como él, tantos otros momentos y tantos episodios de dolor, de la violencia que se ha ensañado en la historia reciente de nuestra nación. A las 5:45 de la mañana, Jaime Garzón conducía su camioneta Cherokee Laredo sobre la calle 22E, en el sector de Quinta Paredes, rumbo a Radionet. En ese punto, dos hombres en una moto lo esperaban del lado de la isla que separa la vía. Sin mediar palabra, dispararon contra él a muy corta distancia, 4 tiros en su rostro y pecho. Jaime perdió el control del vehículo y se estrelló contra el poste de una panadería. Aquel inolvidable 13 de agosto de 1999, cuando se conoció la noticia de la muerte de Garzón, su corazón se vio muy afectado. Estaba supremamente dolido porque eran muy cercanos. Darle esa última despedida a Jaime Garzón en la Plaza de Bolívar fue devastador para su corazón. Esa es una historia grandísima porque Jaime Garzón le había dicho a mi hermano que estuviera pendiente de él. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia, así sea. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! A ver todo el mundo, ¡que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Jaime! ¡Que viva la esperanza! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz! Él dejó un gran vacío en esta comunidad porque realmente era una persona dedicada a la paz. Cuando él muere, todo Chiquinquirá le dolió. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol le está contando a Colombia cómo fueron apagándose los días del respetado Monseñor Héctor Gutiérrez, quien a sus 85 años dejó de ser obispo de Engativá por norma episcopal. Por consiguiente, hoy cuando me toca hoy entregar la diócesis, siento tristeza, pero entré contento, me voy feliz, porque hice bien lo que el Señor me encomendó. Y él fue el primer obispo de esta diócesis urbana de Engativá. La asumió con un entusiasmo a través de una pastoral vocacional más dinámica, pero sobre todo el seminario. Consiguió el lote, se consagró la construcción del seminario. Yo me hallé a la inauguración de esta sede del seminario. Está ubicado en Cota. Que fue un magnífico papá, un papá espiritual para los sacerdotes, para los seminaristas y para las diócesis donde fue padre y pastor. Se despidió de Engativá, una localidad que apoyó profundamente y por la que luchó incansablemente por conseguir la paz. Se instaló en la sede de la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora en Bogotá. Como las superioras dijeron, tráigalo para acá, yo le dije, mijito, las hermanas quieren que me... Ahí mismo. Esta casa estaba recién hecha, porque esta casa no tiene sino unos 6 años, y había un lugar, es como un pequeño apartamentico, donde se le acondicionó para que se viniera, y él vivió ahí, tuvo su pieza con todo lo necesario. Ay, ese café es de él, ¿no? Sí. Esa cama también era de él, y me dieron todo como recuerdo. Lo acogieron como un padre, como un hermano, y le brindaron en esta etapa final unos espacios para también cuidar la fragilidad de sus años
Las hermanas querían mucho a Tomisito, las hermanas tenían muchos detalles, lo querían mucho y lo valoraban mucho. Sin embargo, un día sufrió una terrible caída. Su cadera se afectó y empezó a enfrentar problemas de movilidad. Tuvimos que llevarlo, yo lo acompañé también porque él se cayó, tuvo una caída en el baño y se rajó la cabecita, sangró mucho. Ay, lo llevamos de urgencia, lo suturaron esa noche, lo atendieron muy bien. Varias veces se cayó, pero era muy fuerte. Yo vi, lo saludé y yo miré cuando, monseñor, ¿qué le pasó? No, me caí, mijito. La fractura de su cadera, después de lo cual le costó la recuperación, volver a caminar, pero lo hizo y siempre con mucha tranquilidad, con mucha paz. Se pudo adaptar divinamente, nunca lo sentí quejándose de algo. La memoria también le empezó a fallar. Sin embargo, su sentido del humor y amabilidad siempre permanecieron intactos. La última vez que lo vi feliz, lo vi contento, ya lo vi en silla de ruedas, ya lo vi un poco malgastado, desgastado por la historia. Tenía una dificultad al final respiratoria, pero también iba perdiendo un poco la memoria. Ya venía con su tema de salud, ya un poquito la memoria le estaba fallando. El alimento ya no estaba tomándolo con mucho agrado, ya estaba, porque sí fue bajando, aunque su muerte fue cuestión de 15 días. El clima capitalino terminó afectando su zona pulmonar. Sufría fuertes ahogos y debilidad. Yo hice todo lo posible, pues, por estar con él al máximo. Se menciona una de las hermanitas que fue el ángel de la guarda, el ángel custodio de Héctor Gutiérrez Pavón. Por eso para ella mi agradecimiento. Ella, su Tomisito, hasta el último momento, y él también. Sí, él en esa etapa final siempre pensaba mucho en su hermana y su conexión con ella, el vínculo afectivo con ella. Llegó un momento en el que su estado se veía tan crítico que fue internado en la clínica Mederi de Bogotá. 2 o 3 días antes yo hablé por teléfono, prácticamente fue una videollamada, donde nos pudimos ver, lo saludé y bien, lo vi. Sí estaba ya con oxígeno. Tal vez sí, ya fue como los pulmones que le empezaron tal vez un poquito a fallar y ya nos dio, ya esa mañana sí amaneció como muy... Vino la médica y dijo no, yo creo que ya él está para que lo pasemos lo hospitalicemos. Aquí vino la ambulancia por él, lo llevaron a la Meredi y allá sí estuvo como unos 8 días en exámenes y todo muy malito. Tuve la oportunidad unos días antes de ungirlo, colocar los santos óleos, hacer un ratico de oración con él en su convalecencia, en su hospitalización y verlo muy sereno, muy tranquilo. Permaneció 9 días hospitalizado y finalmente murió a las 7 de la mañana del día 2 de diciembre de 2024. El domingo a mediodía fue hospitalizado y 9 días después, el lunes 2 de diciembre a las 7 de la mañana, su cuerpo se cansó, se fatigó y su alma voló a la eternidad. Sí, Tomisito se fue cuando más lo necesitábamos. Una tristeza grande, grande, bastante. De hecho, gracias a él también yo salí adelante porque me apoyó bastante, sí. Y lo llevo en mi corazón. Yo creo que el periodismo perdió un personaje que le cambió la vida al periodismo colombiano, ¿no?
Pues yo creo que Chiquinquirá entró en impacto. Cuando él muere, todo Chiquinquirá le dolió. Todo Chiquinquirá le dolió. Le dolió y nos dolió a nosotros como hermanos en el episcopado. Él dejó un gran vacío en esta comunidad porque realmente era una persona dedicada a la paz. Humano, fraterno, capaz de escuchar, capaz de acercarse a los demás para comunicarles a Jesús. Ojalá en la iglesia existieran más obispos como él, más obispos cercanos, más obispos que tiendan puentes, más obispos que entiendan que la única posibilidad de evangelizar es tener la cotidianidad como fuente. El 1 de abril pasado le pusieron la lápida a su tumba, que es visitada frecuentemente por su hermana Sor Paulina. El martes fui con la ecónoma y tiene la alfombra, una alfombra roja estampada. Fue un muy buen sacerdote, muy amante del Señor, sobre todo de la Eucaristía. ¿Cómo no van a querer a una persona que ayudó a que dejaran de haber muertos? Un testimonio grande de amor a Cristo. Cristo, mensajero de la paz. Siempre, yo estoy tratando en el seminario de constituir un museo. Ya tenemos algunas piezas propias de él y eso va a ser un referente permanente. Sin lugar a dudas, en buena hora esa iniciativa de parte del señor obispo de Engativá, porque a veces somos muy olvidadizos en la historia y eso hace que se pierda, ¿no? Y lo que podamos también aportar desde la historia, desde los testimonios, desde las obras que se tienen para engrosar eso, es maravilloso, ¿no? Héctor Gutiérrez Pavón no ha muerto. Está vivo en el corazón de la diócesis mariana de Colombia. Y desde aquí a todos les deseamos salud, bendición y paz. Reciban siempre la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Expediente Final, en Instagram y también en Facebook.